Hola, ¿qué tal? Yo soy Nacho Torres, terapeuta, coach certificado. Y de verdad es un placer tenerte el día de hoy aquí compartiendo una charla una vez más interesante. De verdad esto va a ser de mucha información y de utilidad para ti, de mucho valor. Para mí es un tema que debe de ser de cajón en tu desarrollo profesional, personal, hasta espiritual. Y pues bueno, la idea aquí es de que esta información podamos irla desarrollando. Voy a tratar de ser lo más claro, específico que sea posible. El tema de verdad da para demasiado, es mucho. Sin embargo, la parte importante es cuando hablamos de la culpa. No estamos hablando, y quiero ser muy puntual, no estamos hablando de algo, vamos a decir, desde un término legal, sino estamos hablando en términos específicamente terapéuticos. ¿Y a qué me refiero con esta situación? Estamos hablando de esa cantidad de emociones y de sentimientos en conjunto y de pensamientos que ya no nos dejan ser funcionales. Para entender entonces este concepto, me gustaría como definir y pues bueno, quiero hacerte esta referencia de qué es la culpa. En términos generales, la culpa es un mecanismo que a partir de un acto, ya sea un acto hecho o una omisión, incluso si implica un pensamiento, nosotros empezamos a realizar un juicio moral en contra de nosotros mismos en el que dictaminamos que hubo un error y por lo tanto en la mayoría de las veces requiere un castigo. Sin irme tan al detalle, aquí quisiera que empezáramos a comprender que hay dos tipos de culpa. ¿De dónde nace esta culpa? En primer lugar, de lo que nos han enseñado. Tenemos miles de años, tenemos generaciones en todas las culturas. La culpa, y aquí esta parte me llamó mucho la atención poderla comprender de manera social, desde muy en los orígenes, nace como un mecanismo de supervivencia. La culpa es, vámoslo comprendiendo, desde un constructo donde tengo una tribu que para sobrevivir no podía estar desunida. Por lo tanto, si uno de sus miembros se alejaba de la tribu, ponía en riesgo la supervivencia del grupo. Entonces, de tal manera, el grupo, como supervivencia, tenía que instalar, tenía que hacer esta mecánica, esta dinámica, para que la persona tomara conciencia del daño que le estaba haciendo a este grupo en su supervivencia. Entendamos en este término que cuando yo me alejo de este grupo, pues lo más común es de que pues yo pueda tener mayores referencias, pueda tener comparaciones, pueda tener aprendizajes y por lo tanto yo pueda tomar otro tipo de decisiones. Y aquí es donde se pone buena la cosa, porque si lo vemos a nivel de cultural, esta tribu dice, bueno, pero ¿qué tal si esto sigue poniendo en riesgo nuestra supervivencia? Entonces, mejor así quédate. O al revés, eres muy bueno para hacer esto, por lo tanto queremos que tú te mantengas y pues estés al servicio de la tribu, ¿no? En época actual, llamemos esa tribu hoy en día tu trabajo, vamos a llamarlo tu familia, tu pareja, tus amigos, el círculo donde tú te rodeas. A final de cuentas somos seres de costumbres y de tribus y nos seguimos manejando en esos mismos términos. Por lo tanto, el primer tema, por así decirlo, esta primera variable es comprender de dónde nace la culpa. Y cuando entendemos que viene como un mecanismo para que nosotros mantengamos una pertenencia, cuando nosotros salimos de esa pertenencia, nos separamos, vamos a experimentar esta fusión de emociones que vienen, vamos a llamarlo desde el remordimiento, desde la tristeza, desde la angustia, desde el enojo. Y por esa razón a veces la gente dice, ay caray, es que traigo una sensación rara entre, pues no es esto, pero es un poquito de aquello, pues ¿qué crees? Esa es la culpa. El detalle es de que la hemos escuchado tantas veces que yo he visto un fenómeno muy interesante en muchas de las sesiones y es que la gente no aceptamos, por así decirlo en general, no aceptamos la culpa. Me llama la atención percibir un contexto muy común, lo estaba escuchando y es muy cierto que como mecanismo la mujer tiende más a asumir toda la culpa y en su contraste el hombre tiende a echar la culpa. Percíbelo, obsérvalo. A mí en lo personal me ha tocado después de cientos de terapias, en su mayoría, la gran mayor veces, en la mayor ocasión, las personas dicen, es que fue mi culpa. Me dejó porque yo no hice esto, porque yo no atendí aquello. Y al contrario, en el caso de los varones, usualmente dicen, no, yo no tuve la culpa, la culpa la tuvo el otro.
Entonces, ahí ya más o menos nos vamos dando cuenta de cómo este manejo de la culpa, generalmente no la aceptamos precisamente porque vamos a llamarlo, un proceso donde requerimos mucha conciencia, pero como te comentaba, es un término ya muy manoseado y ha tenido tantas variables y tantas interpretaciones. Nosotros ya nos estamos enfocando en otras situaciones en lugar de reconocer esa culpa y asumir una cierta responsabilidad. Volviendo al tema, con esto primero que te estoy comentando, es muy importante que vayas dándote cuenta que la culpa generalmente es enseñada y nosotros lo hacemos para el bienestar en general. Pero ¿qué pasa cuando nos empezamos a dar cuenta que las personas que nos lo enseñan no tuvieron una referencia sino igual de otras personas que les enseñaban? Por esa razón, muchas ocasiones el tipo de argumentos que se usan, el tipo de situaciones que se definen, pues no están, vamos a llamarlo, cuestionados, no están validados, y en muchas ocasiones nos encontramos con situaciones solamente como de ¿está bien o está mal? ¿Es correcto o es incorrecto? Y al carecer, digamos, de esta veracidad, de estos hechos, entonces entramos inmediatamente en este mecanismo. Por esa razón es muy importante que vayas dándote cuenta, entendiendo que en muchas ocasiones la culpa se usa como una manera de nosotros generar una pertenencia. Aquí es donde viene la parte interesante y voy a empezar en el segundo tema. Cuando este individuo toma sus propias decisiones, hace nuevas comparaciones, cuestiona y hace nuevas elecciones, va a romper esa normalidad, por decirlo de esta forma. Y lo más probable es que en su acto desesperado, este grupo, esta tribu va a tratar nuevamente de incorporarlo. Pero cuando este individuo rompe esa normalidad y experimenta estos sentimientos de culpa, aquí la culpa se convierte en una invitación. Y pon mucha atención en esta parte. La culpa es la invitación a reconocerte como un individuo independiente, con capacidades, con recursos, con una inteligencia, con una manera de poder progresar y para poder generar posibilidades mayores que puedan igual tener un servicio hacia esa tribu que lo acogió, a esa tribu que le generó ese bienestar, y para poder formar tanto su propia tribu como para poder generar beneficio hacia otro contexto. Sin embargo, cuando este individuo se toma ese tipo de decisiones y sigue generando este tipo de influencia, ya no genera este sentimiento de bienestar. Genera toda esta sensación de malestar, de angustia, y ya no lo deja avanzar. Y aquí es precisamente donde, si lo vemos en términos terapéuticos, ya no es este adulto. Usualmente esta dinámica ya se convierte en vamos a llamarlo, en un trastorno, porque la persona genera estas interpretaciones de estar dañando a su gente, estar dañando a su tribu, a aquellos que le generaron pertenencia. Y por lo tanto, este tiempo que está dedicándose tiene dos opciones: o se asume como un individuo, vamos a llamarlo autosuficiente, con capacidades, o al revés, por este miedo a no pertenecer, va a tratar de regresar. Aquí también es muy importante que vayas entendiendo, y a lo largo de todas estas terapias y de estudios, la culpa tiene tres variables como una energía, porque aparte es densa. La culpa va a tener tres maneras de proyectarse, y una de ellas es a través de la salud, la segunda es a través de las relaciones y la tercera es a través de los recursos. ¿A qué me refiero con esto? Muchas enfermedades tienen su origen emocional basado en la culpa, porque está la sensación de angustia, de impotencia, de enojo y todo ese cúmulo de sensaciones de haber cometido un error, que entonces para tu inconsciente una manera de tener que pagar o tributar esa culpa es con la salud. Y velo y obsérvalo en algunos puntos. Si yo veo a alguien que está padeciendo algo, que no está, vamos a llamarlo, en su 100%, y yo me siento muy saludable, muy probablemente con mi salud puede estar tratando de hacer sentir mal a esa persona. Y en ocasiones un mecanismo de alineación es: si yo me enfermo y estoy igual que la otra persona, entonces nuevamente, como dijimos, tengo un sentido de pertenencia.
Y aquí es muy importante que vayas dándote cuenta y lo mismo sucede en las parejas, en la parte de las relaciones. Yo disfruto con amigos, pero resulta que aquellas personas que me aman no salen, no tienen parejas, están sufriendo una situación más compleja. Entonces yo lo que voy a hacer es, no se me acerquen, me quiero aislar y no quiero recibir. Igual, y la más clásica de todas, cuando hay pérdidas de recursos. Empiezo a tener pérdidas, daños en algunas formas y una muy característica es cuando hay deudas. Si, por ejemplo, paréntesis, tú estás pagando, dices, llega el dinero y por alguna forma me aparecen pagos impagables porque estoy pagando y pagando. Este es un término que me llamó mucho la atención desde la biodescodificación. Tal vez debemos de hacernos las preguntas de si yo estoy pagando las culpas de alguien más de mi sistema, de mi transgeneracional, de mis abuelos, de mis bisabuelos, etcétera, porque esa es otra. Las culpas incluso se van heredando. Y este tipo de información no se quita si nos separamos. La información sigue. Y bueno, como te comenté, en una manera muy sencilla, cuando nosotros tenemos estas sensaciones o estos sentimientos de culpa y no los reconocemos y no los gestionamos, aquí es donde viene la parte importante. ¿Cuántas señales me está dando la vida, me está dando incluso mi cuerpo, me está dando mi entorno, en el que me está diciendo y reflejando, hey, es probable que tengas una culpa y yo no soy consciente? Por esa razón es muy interesante que pongamos mucha atención y este material, esta invitación a que tomes esta conciencia sobre qué implica la culpa, lo puedas estar llevando todo el tiempo, lo puedas estar ejercitando. Porque la culpa no nada más, como lo vamos a ver al final, es, ya entendí lo que es la culpa y sí, lo usan para manipularme y yo lo hago y es una sensación cuando yo trato de crecer. Sí, entenderlo es el primer paso. El segundo es gestionarlo, porque se oye muy bonito, pero igual de la misma manera, ¿cómo lo vives tú todo el tiempo? ¿Cómo lo vives a tu alrededor? Y ahí es donde muchas ocasiones no queremos mirar, no queremos percibir, no queremos darnos cuenta, porque entonces ahí viene lo que decíamos al principio, esta elección. Voy a ser ese adulto y respetar la contribución que tuvo esta tribu conmigo, voy a permitirme reconocerme como este adulto suficiente que puede generar nuevo aporte y contribución a esa gente que me rodea, o la otra es, voy a empezar a contraerme para volver a pertenecer. Y ahí está ese debate lo llevas internamente. Por lo tanto, a mí este tema me llamó la atención, es cuando experimentamos en un tema que se llama desde las constelaciones familiares, el enfoque que le dio Bert Hellinger a la culpa, la definía como buena culpa y la definía como mala culpa. Oye Nacho, pero qué raro que digas buena culpa y mala culpa. Lo mismo me pasó a mí en su momento, ya hace varios años, cuando me diplomé, cuando tuve esta especialización en constelaciones familiares y darme cuenta que a lo que se llama buena culpa, tú podrías decir, es a este progreso y se refiere a esta sensación de ya soy independiente. Pues no, esta buena culpa se refiere a que yo niego esta sensación de hacer un daño, por lo tanto yo vuelvo otra vez como un niño a tratar de pertenecer y me mantiene en una buena culpa. Con tal de no verla y no sentirla, entonces yo me alineo a las expectativas y las demandas de mis seres queridos. Aunque te dije tribu, recuerda, hoy llámale tu trabajo, hoy llámale tu familia, tu pareja, y tenemos este mismo mecanismo. Y por ende, la mala culpa se refiere a esa culpa que va a sobrellevar un adulto que se siente y se sabe responsable, autosuficiente y que sabe que está en el momento de separarse, que sabe que va a generar eso por sus decisiones, pero ya no usa la culpa para castigarse, sino la usa como un peldaño para poder crecer, para poder darle una información diferente a la tribu y por lo tanto esta tribu puede expandirse. Ojalá esta parte la puedas estar integrando, es muy, muy, muy importante. Hasta ahorita un término que es maravilloso, que de verdad es importante que vayas tomando conciencia, es la culpa tiene 3 maneras de proyectarse: a través de recursos, a través de salud y a través de relaciones. La culpa
hasta ahorita nos está hablando en este primer término de aquella que se infunde, esta tribu que está tratando de que genere esa pertenencia, ya sea que se cumplan sus expectativas y una de ellas es no te vayas porque nos pones en riesgo y eso lo seguimos trabajando. Y ahora hablemos de la segunda, que es cuando el individuo en esa decisión, en esa transición, está experimentando todos estos sentimientos. Cuando generas esa sensación de estoy haciendo algo malo, vamos a distinguirlo de verdad hice algo que afectó al otro. Aquí lo interesante es cuando nada más de pensamiento además del pensamiento como posibilidad, ya la persona está interpretando algo como incorrecto. Y es muy importante que vayamos dándonos cuenta de esta, vamos a llamarla percepción subjetiva. Eso significa que no nos permitimos cuestionar, damos por hecho. Seguramente si me caso, Nacho, voy a lastimar a mi mamá. ¿Es en serio que vas a lastimar a tu mamá por hacer y vivir tu vida? Y en algunos casos la respuesta es, bueno, es que yo creo que se va a quedar sola o se va a quedar sola con mi papá. Bueno, ¿y eso en qué forma los afectaría? Y observa, empezamos con un montón de deducciones, de interpretaciones en las que nosotros nos colocamos como responsables del daño que les estamos haciendo a los demás. Cuando nosotros nos permitimos, y aquí es donde entra la gestión, empezamos a darnos cuenta de que esta culpa no le daña a nadie y es parte natural de ese proceso donde yo estoy tratando de hacerme responsable como el adulto que soy, ya no como ese niño, ya no como esa niña, entendiendo que la tribu ya me dio todo lo que me podía dar y que ahora me toca a mí favorecer a la tribu a través de una expansión, de una toma de conciencia, de una creación, no a través del me voy a quedar aquí por siempre y para siempre cumpliendo las expectativas, alineándome a esos supuestos, a esas formas que solamente radican en lo correcto, lo incorrecto, lo bueno, lo malo y que no tienen ningún tipo de validez. Sin embargo, cuando nosotros nos permitimos desde esta transición reconocernos, entonces ahí es donde sucede una magia que es darme cuenta desde el adulto que soy que no necesito la culpa, que en estos términos lo voy a mezclar, esta parte de la mala culpa es el peldaño que yo requiero para reconocer que soy un ser que puede tomar sus decisiones y que ayuda a los demás a que también tomen sus decisiones porque empiezo a comprender que todo está al servicio. Todas las situaciones que estamos experimentando siempre van a estar al servicio, por muy buenas, como le llamemos buenas o no tan buenas, o creamos que lo son o no lo son, todas están al servicio de una o de otra manera, funcionan para todo el sistema. ¿Qué tal que tú empiezas a reconocer a la hora de platicar sentimientos de culpa, entenderlo y gestionarlo, puedas empezar a reconocer en ti desde qué postura estás empezando a sentir esta culpa? Uno, toda esa mezcla de sentimientos cuando vas a tomar una decisión es precisamente uno de los principales momentos donde aparece la culpa. Y vamos a distinguir si los demás me llegan a decir cuando yo quiero hacer algo, ¿sabes qué? Es que eso no está bien. ¿Pero por qué no está bien? Bueno, es que no, porque es demasiado pronto, es demasiado agresivo, es demasiado grande. Y entonces empiezas a darte cuenta, por ponerte un ejemplo muy sencillo, que esto viene, como te lo comentaba al principio, de una tribu que pues quiere esa permanencia y que lo vamos a poner en un término sencillo. Tal vez no se está haciendo con una maldad, sino se está haciendo desde esa inocencia y desde el miedo de que si tú haces algo diferente, entonces me obligas a mí a que yo tenga que cambiar. Porque recuerda que en esta, vamos a llamarlo dimensión, en esta realidad, no nos gusta cambiar. Ese es uno de los mayores conflictos que tiene el ego. No le gusta cambiar. Al ego no le gusta conocer nada. Al ego le encanta irse por lo mismo y el ego tiende demasiado a juzgar todo porque todo lo ve como un riesgo. Y entonces aquí quiero que empieces a darte cuenta por qué la culpa es uno de los mejores mecanismos para manipular. E incluso es uno de los mejores mecanismos para ti mismo, para ti misma, para limitarte. ¿Qué pasaría si empezaras a tomar esta conciencia y a darte cuenta? ¿Cómo puedo gestionar? ¿De dónde viene esta culpa?
¿Qué pasa con esta culpa? ¿Dónde la empiezo a sentir? En lugar, como dijimos al principio, en esta buena culpa, no quiero sentirlo, pero sí la termino sintiendo y entonces no hago nada. Me quedo como estaba, me quedo a la expectativa de los demás, cumpliendo la expectativa de los demás y con el tiempo más frustración, más tristeza, más limitación y bueno, como dijéramos en buen términos, tengo la consulta llena de personas que constantemente dicen no sentir culpa, pero todo el tiempo están viviendo la culpa. Y la invitación que les está haciendo la vida es decir, hey, estás en la culpa y no te has dado cuenta que estás en esa posición. Y ahora, bueno, vamos entrando al tema, ¿cómo se gestiona esta parte de la culpa? Pues algo que es muy sencillo y no es un proceso terapéutico, pero sí quiero darte como algunos lineamientos que van a servirte donde quiera que me estés escuchando. El primero es empezar a reconocerlo. Este juego de emociones y más cuando tomas una decisión, ya sea que la vayas a tomar, la estés tomando o que la hayas tomado, ahí está la culpa. Porque recuerda, como lo dije en la definición, es un juicio hacia ti, es un juicio infundado sobre algo en lo que nos están diciendo que cometimos un error y afectamos a alguien. El segundo es, después de reconocer la culpa, viene la primera pregunta de las más liberadoras que nos va a servir. ¿Esta culpa realmente es mía o esta culpa es de alguien más? Y ahí viene algo interesante porque este es un precepto, vamos a decir, un concepto muy importante que requerimos entender. No podemos cambiar algo que no es de nosotros. ¿Y cuántas veces, como lo dije al principio, esas culpas son infundadas por esta necesidad de pertenencia? Por lo tanto, cuando empezamos a darnos cuenta y entendemos que esto no es mío y entendemos que es de alguien más, es un primer camino que tenemos para poder liberar mucho esta culpa. Esta culpa no es mía, esta culpa es de los demás. Y cuando esa culpa es mía, ojo, no porque la sientas significa que es tu culpa. Solamente el que puedas empezar a tomar esa conciencia. Si esta culpa es mía, entonces pregúntate, ¿qué hice, real o simbólico? Es decir, incluso nada más de intención o de pensamiento, con el que di por hecho que lastimé a alguien. Y si lastimé a alguien, también pregúntate, ¿fue con dolo? Si lo hiciste y fue con dolo, entonces pregúntate en qué contexto estabas, cómo fue esa sensación, cómo fue esa participación, qué fue lo que sucedió y también puedas darte cuenta. Muy probablemente fue por ignorancia, no sabía, me dejé llevar por la interpretación de los hechos y con eso no te estoy tratando de decir, entonces no voy a sentir nada. No. Cuando empiezo a detectar que la culpa es mía, es decir, sí, por poner un ejemplo, sí, yo afecté a alguien, entonces viene una parte interesante que es, bueno, me voy a hacer responsable. ¿Cómo puedo reparar el daño? Porque entonces recuerda, la culpa la uso como un peldaño para ser este adulto responsable y resarcir el daño. No nada más es como de, bueno, pues ahí veo qué hago. No, hay que reparar el daño. ¿Y qué sucede, Nacho, cuando no se puede reparar el daño? Bueno, entonces vamos a tener que asumir esa culpa, entendiendo que esa culpa la vamos a tener con nosotros, pero vamos a aprender y vamos a tomar experiencia. Si es que no se puede reparar el daño, si no se puede resarcir el daño, requerimos asumir esa parte de la culpa que nos corresponde. Aquí el detalle, terapéuticamente hablando, es que en la gran mayoría de los casos asumimos y nos quedamos con toda la culpa. Y aquí lo importante es que debemos de comprender que cada participante, todo lo que sucede, tiene un efecto al servicio del sistema. Por lo tanto, hay una responsabilidad en cada parte, como te comentaba, y ojalá no te esté revolviendo. Sin embargo, me refiero a que cuando tratan de inculparte, vamos a ponerlo, voy a agarrar como este dispositivo, es como si esto fuera la culpa, es como de, en muchas ocasiones es, tú tienes la culpa, te la entrego y fíjate, yo me libero de la culpa. No, así no funciona. Significa, es, tú me dañaste o yo te dañé, yo asumo la parte que me corresponde y, por decirlo, te entrego la parte que te corresponde. Porque si los dos sufrimos, si los dos nos vimos afectados, los dos tenemos una participación, los dos, los tres o los que hayan sido. Cuando nosotros no queremos mirar esa culpa, cuando no la reconocemos, recuerda, no es un hecho solamente de pensamiento, es una emoción y como te comentaba, es una energía que va a requerir salir. Por lo tanto, una de las mejores maneras de gestionar la culpa, estos sentimientos de culpa, es asumiéndola.
Sí, me siento culpable. Hazte las preguntas, ¿de qué me siento culpable? ¿O quién dijo que era culpable? No, pues me siento culpable porque hice esto o debí de haber hecho esto y no lo hice. Bueno, nuevamente, no lo hiciste y cuáles eran las condiciones. ¿Qué pasó? Porque muy probablemente hoy te estás juzgando de algo que en su momento tú tomaste la decisión y lo creíste conveniente con lo que sabías hacer en ese momento. O al revés, te culparon de algo y tal vez sí lo hiciste con dolo, tal vez sí lo hiciste con toda esa intención o al revés lo hiciste con total ignorancia y afectaste a alguien. Pero cuando asumes esta culpa, de verdad empieza a moverse toda esta gestión, vamos a llamar, todo este atore, esta congestión de emociones y se empieza a liberar. Cuando tú asumes esta culpa, viene la siguiente parte que es, ¿qué responsabilidad puedo asumir? Y entonces, como te comentaba, es que, ¿cómo puedo reparar el daño? Y si se puede reparar, haré lo posible para repararlo, en las condiciones, en los términos, en los acuerdos, como el adulto. Y si no se puede reparar, requeriré vivir con esa culpa, porque también hay condiciones en las que ya no está la persona o ya se murió, ya no está, ya no puedo estar en contacto, pero cuando reconozco esta culpa de mi propia responsabilidad de lo que sucedió, entonces yo puedo crecer como persona, me vuelvo ese adulto y eso lo usaré como experiencia. ¿Para qué? Para que me haga una, vamos a llamarla una persona mucho más funcional, un adulto más funcional en el futuro. Hasta ahorita, te digo, vamos recapitulando, la culpa en este sentido es un término que muchas ocasiones no queremos reconocer porque la hemos escuchado tantas veces que culturalmente es, no, yo no tengo la culpa. O al revés, en otra polaridad, yo tengo toda la culpa, Nacho. ¿Y qué crees? Ni una ni otra. Cuando nosotros nos permitimos entender que este sentimiento viene precisamente por esta sensación de pertenencia, por esta exigencia de pertenencia y se usa hoy en día, consciente o inconscientemente, como un mecanismo de manipulación, ¿cuánto a partir de este momento es la invitación para que puedas hacer una exploración en tu vida y puedas permitirte liberar, puedas permitirte trabajarla? ¿Y cómo se trabaja? Tomando conciencia, reconociendo que la culpa no la vas a erradicar, que requieres esta culpa precisamente para reconocer que siempre vas a ser ese adulto independiente, autosuficiente y por lo tanto, si regresamos, el último peldaño de este proceso de gestión de la culpa es el perdón. Y no me refiero tanto al perdón de la otra parte, porque eso ya no está tanto en ti. A veces pasa de que tratamos de resarcir el daño, de pedir esas disculpas, pero cuando hablamos del perdón, que vamos a llamarlo de esta manera, uno de los primeros, vamos a llamarlo desviaciones, es que buscamos el perdón de la otra persona sin conciencia. Típico en las relaciones, cometo un error, vamos a llamar una infidelidad, y lo primero que le decimos a la persona es, perdóname, no vuelve a suceder. ¿Dónde está la conciencia? ¿Dónde está esa parte de, yo lo vi en un ejemplo donde es como si yo tengo la culpa y entonces yo cometí el error y entonces te quiero entregar la culpa para que tú la perdones y entonces yo, si te vuelves a dar cuenta, me quedo liberado sin responsabilidad? No, entra el proceso de toma de conciencia. Cuando yo, vamos a llamarlo, pido ese perdón, muy probablemente me estoy colocando en esta postura de niño y por lo tanto pongo a la otra parte como si fuera un juez. Y ahí es donde viene una línea muy delgada entre donde perdemos esta posibilidad para que las dos partes puedan crecer, para que las dos partes puedan madurar y reconocerse como los adultos que son, que cada uno tomó una participación y es una invitación para abrirse a este aprendizaje. Y de la misma manera, si yo cometí la falta, por así decirlo, consciente o inconscientemente, de la misma manera, qué tan adulto soy para reconocerlo y para darme cuenta que lo puedo liberar, que puedo perdonarme a mí mismo, porque puedo entender que tomé la decisión basado en lo que yo sabía, porque no sabía cómo hacerlo, porque estaba, vamos a llamarlo, desde una emoción diferente y ahora lo estoy contrastando desde una nueva visión. Por lo tanto, en esta dinámica, pues, como te comentaba, empiezo a perdonarme a mí primero. Quieres buscar el perdón de la otra parte y esa es una invitación, vamos a llamarla hasta metafísicamente, empieza contigo.
Empieza perdonándote porque te garantizo, en la gran mayoría, lo que hiciste, consciente o inconscientemente, lo tomaste con las referencias que tenías en ese momento. Y una vez que hayas logrado gestionar este sentimiento, ahora sí, desde esa madurez, podrás interactuar con la parte afectada, en la manera en la que puedas también respetar el momento en el que la otra persona está procesando ese daño, está abriéndose a esa parte de adultez y pues bueno, en ese sentido cada uno tendrá que trabajar la parte que le corresponde. O igual, en otro caso particular, lo que hice Nacho, lamento mucho que rompiera tus expectativas, hablando de un ejemplo como llega a suceder, lamento que haya destruido tus expectativas, lamento que te haya lastimado, pero ahora sí, yo no puedo hacer nada, te toca a ti trabajar eso. Y entonces eso nos abre, si te das una idea, desde una nueva conciencia a que sea la invitación para que ambas partes sean adultos. Con esta información, una de las mejores recomendaciones que yo te puedo dar, que es maravillosa, y lo voy a decir constantemente, es una sencilla frase en una reflexión que tú puedas hacer sobre esa situación y solamente es que mientras inhalas y exhalas puedas decir esta frase que es: asumo mi culpa. Y entonces ya, sin darle rodeos ni justificaciones, es solo asume tu culpa. Y eso es muy liberador. Eso para mí es uno de los primeros pasos hacia este equilibrio emocional. Cuando asumimos la parte que nos corresponde, damos esa posibilidad a abrirnos a ser esos adultos. No es sencillo, te digo, porque entra la mente y la mente nos dice sí, pero fue el otro, sí, y empezamos a justificarnos y empezamos a subir barreras y a poner murallas y a no permitirnos mirar con conciencia. Pero cuando tú te permites, no en una manera, ojo, de sí, ya asumo la culpa y me libero, no, es asumo la parte que me corresponde, sin pretextos. Esa parte sí, ahí está, desde el servicio, por alguna razón aquí venía, tuvo la forma y se presenta en la manera que se tenía que presentar. Y ahora sí, con esta visión, ¿qué más puedo hacer? ¿De qué manera puedo avanzar en la vida? Espero que toda esta información te pueda quedar como esta invitación a que puedas hacer una reflexión en tu vida para todos estos procesos, decisiones y todos los retos que vas a vivir en tu vida. Como lo digo, siempre la culpa va a estar presente. La culpa es una opción. Tampoco se trata de ser un psicópata que no sientas culpa y entonces no, porque para eso pues requieres tener un daño cerebral y entonces pues ahí sí nos liberamos de la culpa, pero no va por ahí este tema. El tema es tú y yo desde todo este entorno, cómo podemos gestionarlo, cómo podemos salir adelante, cómo podemos permitirnos vivir una vida mucho más plena y literal si bajamos todas estas ideas de la culpa, comprendiendo y entendiendo que siempre es una situación que está al servicio y que solamente es una invitación a que reconozcas que tienes decisión, que estás tomando decisiones, que probablemente vas a ir en contra de lo que se te enseñó y que estás generando un movimiento. Me quedo y cierro con esta frase que dice Brigitte Champetier, una excelente consteladora familiar, y dice de esta manera, y me imagino que también viene de otras personas, pero dice: el adulto no siente culpa. Yo soy Nacho Torres, terapeuta, coach certificado, y es un verdadero placer. Déjame aquí en la caja de comentarios, comparte esta charla, porque de verdad para mí es material súper valioso. Recuerda que la culpa la vas a trabajar toda la vida y entre más puedas asumir y liberar esta culpa asumiéndote como el adulto, una vida muchísimo más plena, con mucho más facilidad, más gozosa puede llegar a tu vida. Te mando un gran abrazo, nos estamos viendo en otra entrega.